Aquí comienza 30 minutos de datos curiosos. Número 1. El mundo sin nubes. ¿Te has preguntado qué pasaría si miras al cielo y no hay nubes? Sin nubes, la Tierra perdería su fábrica de lluvia. La condensación no formaría gotas suficientes para precipitar. Los ríos se agotarían y las cosechas colapsarían. También faltaría su escudo térmico. De día, menos nubes reflejarían menos luz y aumentaría el calentamiento. De noche, sin esa manta, el calor escaparía, ampliando los extremos de temperatura. El ciclo del agua se rompería, menos transporte de humedad entre océanos y continentes, desaparecerían nieblas y nevadas, y los suelos se volverían áridos. Los ecosistemas colapsarían en cascada, bosques convertidos en sabanas, incendios frecuentes, fauna migrando o extinguiéndose. Las ciudades sufrirían islas de calor intensas, sequías y cortes de agua. Y la química atmosférica cambiaría. Más radiación UV en superficie y variaciones en la formación de ozono global. En pocas palabras, sin nubes no solo faltaría la lluvia, faltaría el termostato del planeta y la vida tal como la conocemos. Número 2. La inteligencia artificial más avanzada del mundo. ¿Sabías que la inteligencia artificial más poderosa del planeta se llama GPT-5? Fue desarrollada por OpenAI, la misma empresa que creó ChatGPT. Este modelo es capaz de razonar, analizar información compleja y mantener conversaciones naturales con una precisión impresionante. Su arquitectura funciona con billones de parámetros entrenados en datos de todo el mundo, permitiéndole aprender de forma continua y adaptarse a nuevos contextos. Pero no está sola en la carrera. Google desarrolla Gemini, Anthropic creó Claude y Amazon impulsa modelos propios para competir en velocidad y comprensión. Lo más fascinante es que estas inteligencias no piensan como los humanos, sino que procesan patrones matemáticos para predecir respuestas lógicas, algo que se asemeja a un pensamiento emergente. Cada año se vuelven más rápidas, seguras y autónomas. El futuro ya no está por venir, está aquí, en la forma de programas que aprenden, crean y se comunican contigo. Número 3. El verdadero origen del beso en las bodas. El beso que sella una boda no nació del romanticismo, sino de la ley. En la antigua Roma, los besos eran una forma de firmar contratos y el matrimonio era uno de ellos. Cuando una pareja se casaba, el beso servía como sello oficial del acuerdo, simbolizando la unión no solo de sus almas, sino también de sus bienes y derechos legales. De hecho, la palabra boda proviene del latín votum, que significa promesa. Durante la ceremonia, el beso confirmaba públicamente que ambos aceptaban el compromiso ante los dioses y la sociedad. Con el tiempo, la tradición se mantuvo en Europa medieval, donde los sacerdotes la incorporaron al ritual religioso. Así, lo que comenzó como un acto jurídico, terminó convirtiéndose en un símbolo de amor. La próxima vez que veas a una pareja besarse en el altar, recuerda que detrás de ese gesto hay más de 2000 años de historia, leyes y pasión. Número 4. ¿Cómo la NASA desvió un asteroide real? En el año 2022, la NASA realizó un experimento histórico llamado Misión DART, diseñado para demostrar que la humanidad puede cambiar el rumbo de un asteroide. La nave, del tamaño de un refrigerador, viajó más de 11 millones de kilómetros hasta impactar contra Dimorphos, una pequeña luna que orbita otro asteroide llamado Didymos. El objetivo no era destruirlo, sino modificar ligeramente su trayectoria mediante un golpe cinético. El resultado fue un éxito rotundo. La órbita de Dimorphos se redujo en 32 minutos, probando que una colisión bien calculada puede proteger a la Tierra de futuros impactos. Si se detecta un asteroide peligroso con varios años de anticipación, un empujón como este bastaría para desviarlo. Los científicos también estudian alternativas más avanzadas, como explosiones nucleares controladas. Gracias a esta misión, el planeta dio su primer paso real hacia la defensa planetaria. Número 5. Las estrías, cicatrices del crecimiento.
las estrías son mucho más que simples marcas en la piel. En realidad, son pequeñas cicatrices que aparecen cuando el cuerpo crece o cambia de forma demasiado rápido. Esto sucede durante la adolescencia, el embarazo o cuando se gana músculo o peso en poco tiempo. La piel, al estirarse bruscamente, rompe las fibras de colágeno y elastina que le dan firmeza, dejando líneas visibles que al principio son rojizas o moradas, y con los años se vuelven blancas o plateadas. Lo curioso es que no duelen ni se sienten porque ocurren en una capa profunda de la piel llamada dermis. Aunque existen tratamientos con láser o cremas que pueden atenuarlas, borrarlas por completo es casi imposible. Cada estría cuenta una historia de cambio, crecimiento o transformación. Son un recordatorio de que el cuerpo evoluciona constantemente, adaptándose a las etapas de la vida, incluso cuando deja huellas en el camino. Número 6. El Palacio Negro de México. La prisión de Lecumberri, inaugurada en el año 1900, fue durante décadas el lugar más temido de México. Conocida como el Palacio Negro, su nombre contrastaba con la oscuridad de lo que ocurría tras sus muros. Su diseño se inspiró en el modelo panóptico, una estructura circular que permitía vigilar a todos los presos desde un solo punto. Sin embargo, lo que nació como un avance de control se convirtió en un símbolo de tortura, abuso y represión. Entre sus prisioneros estuvieron figuras históricas como David Alfaro Siqueiros y José Revueltas, además de peligrosos criminales. Las condiciones eran tan inhumanas que el propio pueblo temía pronunciar su nombre. En 1976, la cárcel fue clausurada definitivamente, y en un giro poético del destino, sus celdas se transformaron en archivos. Hoy, el edificio alberga el Archivo General de la Nación, guardando la memoria del país donde antes se castigaba la verdad. Número 7. ¿Por qué los medicamentos tienen nombres raros? Detrás de cada nombre complicado de un medicamento, hay un proceso largo y muy regulado. Todo comienza con el nombre químico, una descripción técnica de su estructura molecular que suele ser imposible de pronunciar. Luego, la Organización Mundial de la Salud le asigna un nombre genérico internacional, como paracetamol o ibuprofeno, para que sea reconocido en cualquier país. Finalmente, las farmacéuticas crean un nombre comercial más atractivo, como Panadol o Advil, para diferenciar sus productos en el mercado, pero no pueden llamarlos como quieran. Existen reglas estrictas que impiden que los nombres se parezcan demasiado entre sí y causen confusiones en farmacias u hospitales. Además, esos nombres deben ser fáciles de recordar y sonar confiables. Lo curioso es que detrás de cada caja de pastillas hay ciencia, seguridad y también marketing. Así que la próxima vez que leas un nombre imposible en una etiqueta, recuerda que no es al azar. Es el resultado de un proceso global para proteger tu salud. Número 8. El niño que demandó a Nintendo. En 1989, un niño de apenas 9 años llamado Clark Tim decidió enfrentarse a una de las compañías más poderosas del planeta, Nintendo. Todo comenzó cuando compró el videojuego Major League Baseball para su consola, convencido de que podría jugar con los nombres reales de sus jugadores favoritos. Sin embargo, al encender el juego, descubrió que ninguno de ellos aparecía. A pesar de que el título tenía la licencia oficial de la Liga Mayor de Béisbol, los derechos de uso de nombres y rostros no estaban incluidos. Indignado, Clark presentó una demanda contra Nintendo, la MLB y la empresa desarrolladora LJN, argumentando publicidad engañosa. Aunque el caso no prosperó en los tribunales, se volvió famoso por demostrar que incluso un niño podía desafiar a una corporación gigante. Hoy, su historia se recuerda como una curiosa anécdota de justicia infantil y como uno de los primeros casos de consumidores reclamando transparencia en los videojuegos. Número 9. La ciencia contra el VIH. Durante décadas, el VIH ha sido uno de los virus más difíciles de eliminar, pero la ciencia está cada vez más cerca de erradicarlo.
Gracias a la tecnología CRISPR, una herramienta que funciona como unas tijeras moleculares, los científicos pueden cortar y modificar fragmentos específicos del ADN. Esto ha permitido atacar directamente al virus escondido dentro de las células humanas, algo que antes era imposible. En estudios recientes, los investigadores lograron eliminar completamente el VIH del genoma de ratones y en células humanas en laboratorio. Este avance abre la puerta a una posible cura funcional, no solo al control de la enfermedad. Sin embargo, aún falta tiempo antes de que pueda aplicarse de forma segura en personas. Lo que hace una década parecía un sueño, hoy es una esperanza real. El día en que el VIH desaparezca del cuerpo humano podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos, gracias al poder de la biotecnología. Número 10. La carretera romana de más de 2000 años. En Italia existe una ruta que te permite caminar sobre la historia. Se trata de la Vía Apia, una de las carreteras más antiguas y mejor conservadas del Imperio Romano. Fue construida en el año 312 a.C. por el cónsul Apio Claudio el Ciego y conectaba Roma con la ciudad portuaria de Brindisi, al sur del país. Por ella marcharon legiones, comerciantes y mensajeros durante siglos. Lo más impresionante es que buena parte de sus piedras originales aún están en su lugar, y se puede recorrer como si el tiempo se hubiera detenido. Sus bordes están adornados con tumbas, catacumbas y ruinas que cuentan la historia de un imperio que dominó el mundo conocido. La ingeniería romana fue tan avanzada que muchas de sus técnicas aún se estudian hoy. Caminar por la Vía Apia es literalmente pisar la obra de hace más de 2000 años que sigue firme bajo el sol del Mediterráneo. Número 11. El chocolate y los perros. El chocolate, ese placer dulce e irresistible para nosotros, puede ser mortal para los perros. La razón está en dos compuestos, la teobromina y la cafeína. Ambos pertenecen a la familia de las metilxantinas, sustancias que los humanos metabolizamos con facilidad, pero los perros procesan muy lentamente. Esto provoca que se acumulen en su organismo y afecten su sistema nervioso, su corazón y sus riñones. Incluso pequeñas cantidades pueden causar vómitos, temblores o taquicardias, y en casos graves, convulsiones o la muerte. El chocolate negro es el más peligroso porque contiene niveles más altos de teobromina. Los veterinarios recomiendan no compartir ningún tipo de chocolate, pastel o dulce que lo contenga, sin importar lo pequeño que parezca el trozo. Aunque esos ojos tiernos pidan un bocado, ofrecerlo podría ser letal. Así que, si amas a tu mascota, guarda bien el chocolate. Es un placer humano que jamás debería probar un perro. Número 12. Dormir con la luz encendida. Puede parecer inofensivo dejar una lámpara encendida o dormir con el televisor prendido, pero la ciencia ha demostrado que esto altera profundamente nuestro descanso. La razón está en la melatonina, la hormona que regula el sueño. Cuando hay luz, el cerebro interpreta que aún es de día y reduce su producción, impidiendo que el cuerpo entre en un sueño profundo y reparador. Estudios realizados por universidades como Northwestern y Harvard han revelado que incluso una luz tenue puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y afectar el metabolismo, favoreciendo la ansiedad, el cansancio e incluso el sobrepeso. Dormir con el entorno iluminado rompe los ritmos circadianos, esos relojes internos que marcan cuándo debemos dormir o despertar. Por eso, los expertos recomiendan mantener la habitación completamente oscura, guardar los dispositivos electrónicos y dejar que la noche haga su trabajo. La oscuridad, literalmente, es el mejor tratamiento natural para el buen ánimo y la salud. Número 13. El mito del avestruz. Durante siglos se ha repetido la idea de que el avestruz esconde la cabeza bajo tierra cuando siente miedo, pero la realidad es muy distinta. Este enorme ave africana nunca entierra la cabeza para escapar del peligro. Lo que realmente hace es agachar su largo cuello hasta el suelo para cuidar sus huevos o buscar alimento, y desde lejos, su plumaje se mezcla con la arena,
dando la ilusión óptica de que está escondida. Además, el avestruz no tendría motivo para ocultarse. Es el ave más grande y una de las más veloces del planeta. Puede correr a más de 70 kilómetros por hora, superando incluso a muchos autos en ciudad. Sus potentes patas pueden matar a un león de una sola patada. Así que, lejos de ser cobarde, el avestruz es un símbolo de fuerza, velocidad y defensa natural. Un mito más desmontado por la ciencia y la observación de la naturaleza. Número 14. El escarabajo indestructible. En los desiertos de California y Baja California, vive un pequeño insecto con una armadura digna de ciencia ficción. El escarabajo diabólico acorazado. Este diminuto ser puede soportar presiones equivalentes a casi 39,000 veces su propio peso, e incluso sobrevivir si lo atropella un coche. Su increíble resistencia se debe a su exoesqueleto, formado por capas entrelazadas de quitina que encajan como piezas de un rompecabezas, distribuyendo la fuerza de los impactos sin romperse. Los científicos han estudiado su estructura con microscopios de alta precisión y han descubierto que este diseño natural podría inspirar nuevos materiales ultrarresistentes para la industria aeroespacial, prótesis médicas y armaduras. Lo curioso es que, a pesar de su dureza, este escarabajo no es agresivo ni peligroso. Vive escondido bajo troncos y piedras, alimentándose de restos orgánicos. Un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza lleva millones de años resolviendo problemas que los humanos apenas empezamos a comprender. Número 15. Los trineos olímpicos y su velocidad extrema. El bobsleigh, conocido también como trineo olímpico, es uno de los deportes más rápidos y peligrosos del mundo. En estas competiciones, los atletas descienden por pistas heladas a velocidades que pueden superar los 150 km por hora, enfrentando curvas tan empinadas que alcanzan hasta 45 grados de inclinación. Las pistas están construidas con precisión milimétrica y cuentan con sistemas de refrigeración subterráneos que mantienen el hielo en condiciones perfectas, incluso cuando afuera hay temperaturas positivas. Cada trineo está diseñado con materiales ultraligeros como fibra de carbono y aluminio aeronáutico, buscando reducir el peso y mejorar la aerodinámica. Detrás de cada carrera, hay años de ingeniería y entrenamiento. Una mínima desviación puede provocar accidentes graves, pero también marcas históricas. El bobsleigh no solo es velocidad, es física pura en movimiento, donde la ciencia, la valentía y el control del cuerpo se unen en una fracción de segundo sobre el hielo. Número 16. El fútbol, el negocio más grande del planeta. El fútbol no solo es pasión, es una de las industrias más poderosas del mundo. Cada año, este deporte mueve más de 600,000 millones de dólares, sumando derechos de televisión, patrocinadores, venta de camisetas y fichajes millonarios. Es el deporte más jugado y visto del planeta, con presencia en más de 200 países. Para comparar, la NFL genera alrededor de 20,000 millones y la NBA cerca de 10,000 millones anuales. Cifras impresionantes, pero muy lejos del impacto global del fútbol. Además, las grandes estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé ganan tanto fuera de la cancha como dentro de ella, gracias a contratos publicitarios que superan los 100 millones de dólares al año. Lo más asombroso es que el fútbol no distingue fronteras, idiomas ni culturas. Puede unir a millones de personas con solo un balón. Más que un deporte, es el lenguaje universal del mundo moderno. Número 17. El guerrero Chimali de México. En el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, se alza una de las esculturas modernas más impresionantes del país, el Guerrero Chimali. Esta monumental obra mide más de 60 metros de altura, incluyendo su pedestal, y fue diseñada por el reconocido artista Sebastián, el mismo creador del famoso Caballito de Reforma. Construida con acero inoxidable, representa a un guerrero águila sosteniendo un enorme escudo, símbolo de defensa, identidad y orgullo nacional. Su nombre proviene del náhuatl Chimali, que significa escudo, y fue inaugurada en el año 2014
como un homenaje a la fuerza y resiliencia del pueblo mexicano. Desde distintos puntos de la ciudad se puede observar su silueta brillante dominando el horizonte. Lo más interesante es que, además de ser una obra de arte, se ha convertido en un emblema cultural, recordando que México sigue forjando héroes, no con armas, sino con espíritu, arte y un profundo sentido de historia. Número 18. El basurero que persigue la basura. La tecnología ha llegado incluso al mundo de la limpieza con un invento sorprendente: el cubo de basura inteligente que persigue los desechos. Creado por el estudio HTX en China, este dispositivo parece sacado de una película del futuro. Está equipado con cámaras, sensores de movimiento y ruedas motorizadas que le permiten detectar, seguir y recoger la basura que cae al suelo. Cuando su contenedor se llena, cambia su propia bolsa automáticamente sin necesidad de intervención humana. Su diseño combina inteligencia artificial y visión computarizada para reconocer distintos tipos de residuos, clasificarlos y evitar obstáculos mientras se desplaza. Aunque por ahora se encuentra en fase experimental, los expertos aseguran que podría revolucionar la limpieza urbana y doméstica. Imagina un mundo donde los basureros se muevan solos, manteniendo calles, oficinas o casas impecables sin que nadie tenga que agacharse. Un pequeño paso para la robótica, pero un gran salto hacia ciudades más limpias y sostenibles. Número 19. El Gran Agujero Azul de Belice. En medio del Mar Caribe, frente a la costa de Belice, se encuentra una maravilla natural tan misteriosa como fascinante: el Gran Agujero Azul. Este enorme sumidero submarino tiene más de 300 metros de ancho y unos 124 metros de profundidad. Su color azul oscuro contrasta con las aguas turquesas que lo rodean, creando una vista tan perfecta que parece irreal. Se formó hace más de 150.000 años, durante la última glaciación, cuando cuevas de piedra caliza quedaron sumergidas y colapsaron con el tiempo. Hoy es uno de los destinos favoritos de los buceadores del mundo, que exploran sus paredes verticales, estalactitas sumergidas y su abundante vida marina. El famoso explorador Jacques Cousteau lo declaró uno de los mejores lugares del planeta para bucear. Desde el aire, su forma circular perfecta parece un ojo gigante en medio del océano, recordándonos lo pequeño que es el ser humano frente a la inmensidad de la naturaleza. Número 20. La Cueva de Hielo Eterna de Austria. En los Alpes austríacos, cerca de la ciudad de Werfen, se esconde una maravilla helada conocida como Eisriesenwelt, que en alemán significa el mundo de los gigantes de hielo. Es la cueva de hielo más grande del planeta, con más de 42 kilómetros de túneles y galerías congeladas que permanecen bajo cero durante todo el año. Fue descubierta en 1900 y desde entonces ha asombrado a miles de exploradores y científicos. En su interior, las estalactitas y estalagmitas de hielo forman columnas y paredes que brillan con tonos azulados, creando un paisaje digno de una película de fantasía. Lo más increíble es que el hielo se renueva cada invierno gracias a las corrientes de aire que congelan el agua filtrada desde el exterior. Entrar a esta cueva es como viajar al corazón del invierno eterno, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre sombras, cristales y un silencio absoluto. Número 21. El señor Barriga era médico antes de ser actor. Antes de convertirse en uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana, Edgar Vivar, el actor que interpretó al entrañable señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del Ocho, tenía una vida muy diferente. Nació en la Ciudad de México y estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en medicina interna y llegó a trabajar como obstetra, atendiendo partos y emergencias médicas. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el arte. Durante su tiempo libre, participaba en obras de teatro y programas humorísticos, hasta que conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien le ofreció formar parte de su elenco. Desde entonces, su carrera dio un giro completo, convirtiéndose en una figura icónica del humor televisivo. Años después,
Vivar confesó que su formación médica le ayudó a entender mejor la disciplina y la empatía humana, cualidades que también aplicó en su vida artística. Un doctor que cambió la bata por la risa. Número 22. El rapero con un diamante en la frente. En el año 2021, el rapero estadounidense Lil Uzi Vert sorprendió al mundo al implantarse un diamante rosa de 10 quilates en el centro de la frente. La joya, valorada en más de $24 millones, había sido pagada durante varios años y se convirtió en su sello más extravagante. Según el artista, lo hizo como una forma de expresión única, inspirada en personajes de cómic y en la cultura futurista. Sin embargo, su lujoso experimento casi termina en tragedia. Durante un concierto en el festival Rolling Loud, en Miami, un fanático logró arrancarle el diamante en medio del público. Afortunadamente, Lil Uzi Vert lo recuperó y solo sufrió heridas leves. Desde entonces, decidió no volver a usarlo implantado. Hoy conserva la joya como un recordatorio de que a veces lo que más brilla también puede ser lo más peligroso. Una lección que aprendió, literalmente, en carne propia. Número 23. El templo budista más grande del mundo. En la isla de Java, Indonesia, se levanta una joya arquitectónica y espiritual llamada Borobudur, el monumento budista más grande del planeta. Fue construido entre los siglos 8 y 9, con más de 2 millones de bloques de piedra volcánica perfectamente tallados y encajados sin cemento. Su estructura tiene forma de pirámide escalonada, compuesta por 9 plataformas que representan los distintos niveles de iluminación espiritual. Al llegar a la cima, se pueden ver 72 estupas, cada una con una estatua de Buda mirando hacia el horizonte. Los 2.600 relieves tallados en sus muros narran historias del budismo, del universo y de la vida humana. Abandonado durante siglos bajo la selva y redescubierto en el siglo XIX, Borobudur fue restaurado por la UNESCO y hoy es patrimonio de la humanidad. Visitarlo es como ascender físicamente hacia la sabiduría, entre piedras, silencio y una energía que trasciende el tiempo. Número 24. El templo más colorido de la India. En la ciudad de Madurai, al sur de la India, se encuentra uno de los templos más deslumbrantes del mundo, el templo Meenakshi Amman. Dedicado a la diosa Meenakshi, una encarnación de Parvati, y a su esposo Shiva, este santuario combina arte, mitología y devoción en una explosión de color. Su construcción original data de hace más de 2000 años, aunque fue ampliado durante el siglo XVII. Lo más impresionante son sus torres, llamadas Gopurams, que alcanzan más de 50 metros de altura y están cubiertas por más de 30.000 esculturas pintadas con tonos vivos. Dioses, demonios, animales sagrados y figuras mitológicas. Cada rincón del templo cuenta una historia y, durante el festival Meenakshi Tiru Kalyanam, miles de peregrinos lo recorren entre flores, luces y música. Es considerado una de las 7 maravillas de la India moderna, un lugar donde la fe y el arte se mezclan en un espectáculo visual que deja sin aliento a quien lo contempla. Número 25. Las ciudades subterráneas de las hormigas. Bajo nuestros pies existen auténticas metrópolis invisibles construidas por algunos de los seres más organizados del planeta, las hormigas. Una colonia promedio puede tener entre 10.000 y 500.000 obreras, pero algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas o las argentinas, forman imperios de millones de individuos. Cada una cumple un rol preciso. Las reinas ponen miles de huevos, las obreras excavan túneles y cuidan las larvas, y los soldados defienden el territorio. En el año 2002, científicos descubrieron una megacolonia de hormigas argentinas que se extendía por más de 6.000 kilómetros desde Italia hasta Portugal, considerada una de las sociedades animales más grandes del mundo. Lo más asombroso es su ingeniería. Crean cámaras de ventilación, áreas de cultivo de hongos y rutas de transporte perfectas. Estas diminutas arquitectas nos recuerdan que la cooperación y el orden
pueden construir imperios incluso en los lugares más pequeños de la Tierra. Número 26. ¿Por qué los jueces visten de negro? El color negro en las togas de los jueces no es una simple elección estética, sino una tradición cargada de historia y simbolismo. En la Inglaterra del siglo XVII, los jueces solían usar túnicas coloridas, rojas, verdes o púrpuras, según la ocasión. Pero en 1694, tras la muerte de la reina María II, se decretó luto nacional y los jueces comenzaron a vestir de negro como muestra de respeto. Curiosamente, cuando el luto terminó, la costumbre permaneció. Con el tiempo, el negro empezó a representar la seriedad, la imparcialidad y la autoridad de la ley. Se convirtió en un símbolo de justicia sobria, libre de emociones o favoritismos. Hoy, en tribunales de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón, el negro sigue siendo el color oficial. Más que una prenda, la toga es un recordatorio visual de que la justicia debe ser firme, discreta y tan imparcial como la oscuridad que la representa. Número 27. La boda más ruidosa del planeta. En el sur de Asia, especialmente en India y Pakistán, las bodas no comienzan con silencio ni discreción, sino con una auténtica fiesta callejera llamada Barat. En esta colorida procesión, el novio llega montado en un caballo, un camello o incluso un elefante, acompañado por su familia y amigos que bailan, cantan y celebran al ritmo de tambores y música tradicional. Las calles se llenan de luces, risas y trajes vibrantes que convierten la llegada del novio en un espectáculo inolvidable. Esta tradición simboliza el viaje del hombre hacia una nueva etapa de su vida y la unión entre dos familias. Cuando el cortejo llega al lugar de la ceremonia, la familia de la novia recibe al grupo con flores, abrazos y rituales sagrados. Lo más curioso es que algunas barat pueden durar horas, recorriendo kilómetros de pura alegría. En estas bodas, la felicidad no se anuncia con palabras, sino con música que hace temblar el suelo. Número 28. La piscina del diablo. En la frontera entre Zambia y Zimbabue, justo en el borde de las cataratas Victoria, existe un lugar tan hermoso como aterrador conocido como Devil's Pool, o la piscina del diablo. Este enclave natural se forma durante la estación seca, cuando el nivel del río Zambeze desciende lo suficiente para dejar al descubierto una roca que actúa como barrera, impidiendo que el agua arrastre a los bañistas al vacío. Desde allí, los visitantes pueden asomarse al abismo y ver cómo millones de litros de agua caen a más de 100 metros de altura. La sensación es tan extrema que parece imposible no ser tragado por la corriente. Pero los guías locales conocen cada rincón y garantizan la seguridad de quienes se atreven a vivir la experiencia. Desde la orilla, los turistas parecen flotar en el borde del mundo, un lugar donde la naturaleza combina el vértigo, la belleza y el peligro en un solo espectáculo inolvidable. Número 29. El puente más alto de China. Entre las montañas de Guizhou, en el suroeste de China, se encuentra una de las obras de ingeniería más impresionantes del planeta, el puente del Gran Cañón de Beipanjiang. Inaugurado en el año 2016, conecta las provincias de Yunnan y Guizhou, y se eleva a más de 600 metros sobre el río Beipan, lo que lo convierte en uno de los puentes más altos del mundo. Su construcción tomó 3 años y requirió tecnología avanzada para soportar los fuertes vientos y movimientos sísmicos de la región. Desde su plataforma, los conductores pueden contemplar un paisaje vertiginoso de montañas, nubes y ríos que parecen perderse en el horizonte. Además, el puente cuenta con miradores de vidrio para los visitantes más valientes, quienes pueden caminar sobre el vacío y observar el abismo bajo sus pies. Esta maravilla demuestra cómo la ingeniería moderna puede conquistar alturas imposibles, uniendo lugares donde antes solo existía el silencio de los precipicios. Número 30. El caballo con manchas únicas. El caballo Apaloosa es una de las razas más reconocibles y admiradas del mundo, gracias a su pelaje manchado que parece pintado a mano.
Originario de Norteamérica, fue criado por la tribu Nez Percé en el siglo XVII, quienes valoraban su resistencia, velocidad e inteligencia para las largas travesías. Lo más curioso es que no existen dos apalosas iguales. Cada uno tiene un patrón de manchas distinto, como si fueran huellas dactilares equinas. Su piel también presenta motas oscuras alrededor del hocico y los ojos, y el borde blanco de su iris lo hace parecer siempre alerta. Además de su belleza, esta raza destaca por su carácter dócil y su gran adaptabilidad, lo que la convierte en favorita para rodeos, competencias y paseos. El Apaloosa no es solo un símbolo de libertad, sino también un testimonio de la conexión entre el ser humano y los animales que han acompañado su historia. Y hasta aquí este episodio lleno de curiosidades. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que viene. Te invitamos a ver el siguiente video, donde descubrirás algo que te dejará con la boca abierta. Sigue explorando y despierta tu curiosidad.